Señor Nader Sala, analista y periodista de origen egipcio, la película es definitivamente provocadora para los musulmanes, pero ¿hasta dónde, en ánimo de la libertad de expresión, se está atropellando realmente el culto de los islamistas? Pues si nosotros hablamos de la película, estamos hablando los musulmanes. Yo he hablado con gente allá en Egipto y en el mundo árabe y me expresaron totalmente ¿cómo se dice? Su tristeza de lo que está pasando, porque esto lo consideran como un insulto a una máxima figura del Islam. Tú pues de pronto la gente no sabe quién es el profeta Muhammad. El mismo llamarlo Mahoma es un insulto para los musulmanes, porque es Muhammad para los musulmanes es la máxima figura del Islam, es el profeta, es el que ha llevado todos los mandamientos de Dios para los musulmanes, de Dios a los musulmanes en la tierra. Por eso para ellos es una figura máxima. Llegar a insultarlo y presentarlo de tal forma, los musulmanes se sienten que están totalmente mal. Según la religión islámica, los musulmanes tienen en su doctrina algo de que cualquier persona que insulte a la religión islámica o al profeta o a Dios es como un enemigo. Sí. Y la respuesta es esta lo que estamos viendo y puede haber más incidentes y hasta peor que lo que está pasando ahora. No todo el mundo puede considerar este acto, esta película como algo como un suceso, un accidente que va a pasar y ya está, sino que esto va a radicar un odio y un problema psicológica que va a estar radicada en la mente de los musulmanes, no solamente en Egipto o en Libia o en Tunisia, sino en todo el mundo. Y el problema, lo que nosotros vamos a ver como consecuencia, es que cualquier occidental va a ser un objetivo en el futuro, porque no sabemos exactamente cómo piensa la gente que está en la calle. La gente piensa en el Islam, que la figura del Islam, y que hay gente que están maltratando a su profeta. Por eso ellos no van a diferenciar en el futuro de cuál es el enemigo verdadero. Profesor Pekel, este video que usted pudo observar ahora, pues vemos que es de muy baja producción, fue realizado con 59 actores aficionados, se estrenó a principios de este año en Hollywood, no llenó auditorio, en Nueva York tampoco logró llenar un pequeño teatro, realmente llegó a Medio Oriente porque medios salafistas lo tradujeron al árabe y lo difundieron. Hay también una provocación de la otra parte o una necesidad de mostrar que había una provocación por parte de Estados Unidos con estas imágenes. Sí, yo no creo que sea una provocación de Estados Unidos, creo que sí hay sectores interesados en provocar estas imágenes en ambos lados. Ya usted mostró a Terry Jones acá, que fue el pastor en la Florida que quiso quemar Corán de manera pública, y también hay grupos radicales islamistas interesados en agitar esta agenda para sus propios fines, y eso es lo que se ve acá. Yo estoy de acuerdo que hay que tener cuidado cuando se dirige uno hacia otra religión y que el profeta Muhammad es una persona que es venerada por 1.500 millones de musulmanes en el mundo. Por otro lado está el tema de la libertad de expresión que usted dice, pero también grupos, yo me acuerdo, no solo fue las manifestaciones que hablaba el profesor Patiño ahorita, que cuando fueron las caricaturas, recordemos al cineasta holandés Theo van Gogh, que también hizo una película crítica del Islam y fue asesinado en su casa en Ámsterdam por un radical marroquí. Por lo tanto, el tema es complejo porque ambos lados, pero en el lado islámico no hay duda que hay grupos que les gusta agitar eso para su propia agenda, para mostrar a Estados Unidos como el enemigo del Islam, cuando Estados Unidos no tiene nada que ver con esta producción, tampoco la puede censurar porque en Estados Unidos existe la libertad de expresión. Es un video que no lo hubiera visto nadie si no hubiera aparecido esto. Y esta controversia lo que hace es generar más situaciones similares, porque si el resultado es semejante exposición pública, entonces el día de mañana, ¿por qué otra persona con una agenda similar, cualquiera, puede hacer algo similar para volver a agitar esas aguas turbulentas que se agitan tan fácil con las pasiones religiosas? Profesor Patiño, ¿usted qué piensa? Y además le quiero contar otras dos cosas. El autor de este video es un agente inmobiliario, está escondido luego de toda esta polémica, pero ha dicho y se ha ratificado en que él simplemente quería dar un mensaje político.
Pues mire, yo recuerdo una película ya de hace unos años, de hace 20, 25 años, que es La vida de Brian. La vida de Brian es una tomadura de pelo, si se quiere, o es una sátira, o es una crítica mordaz y brutal, como uno la quiera tomar. Es una película, desde mi punto de vista, bastante divertida sobre Jesucristo. Jesucristo visto como una especie de rabino judío, que además es fundador del cristianismo, etc. Y realmente la película es entre cómica, psicoanalítica, tomadura de pelo, y nadie salió a quemar ni templos, ni a quemar embajadas, ni la vida de Brian se ve, se disfruta todavía, se nota por muchísimas partes, se reproduce en español, en inglés, en francés, etc. Y no ha habido ese tipo de reacciones. Esto, digamos, marca una diferencia sustancial, pero marca también algo que ya se ha mencionado en el programa que me parece clave, y es un derecho fundamental del mundo occidental, que es el derecho a la libertad de prensa. Y la libertad de prensa pues corre tiempos riesgosos, corre tiempos difíciles de mantenerse en pie, y este asunto de la religión, más la libertad de prensa, más la capacidad de expresión, pues genera una especie de limitación muy compleja. Hay que recordar además de Theo Van Gogh, que me parece clarísimo, que además Jan Bruma lo expone con una gran claridad en un texto que se llama Asesinato en Ámsterdam. Y el tema de las caricaturas y todas estas protestas, hay que recordar que hace unos 2 años un grupo de países musulmanes en el marco de las Naciones Unidas intentó hacer aprobar en la Asamblea General de Naciones Unidas una especie de principio que prohibiera cualquier expresión referida al Islam como religión. Creo que esto es muy complejo porque entonces o todas las religiones establecen sus propios derechos o pensamos en términos de un mundo laico y secular. Y obviamente la única manera de ponernos de acuerdo es referirnos a la política como un problema laico y secular. No podemos estarnos refiriendo a la política o a la cultura en general como un asunto religioso o de fe o de creencias, porque entonces de nuevo estaríamos en una especie de religiones y de guerra de religiones, que es un elemento, una especie de fantasma que ha venido recorriendo el siglo XXI. Recordemos una expresión desafortunada del presidente George Bush cuando los ataques del 11 de septiembre. Una de sus primeras reacciones, su primer discurso era que planteaba, que citaba a la aparición de una cruzada contra los musulmanes radicales. Y recordemos toda la carga simbólica que tuvo la palabra cruzada. De hecho, tuvo que revisar y replantear completamente sus discursos. Esto lo planteo en términos de que el debate tiene que ir más allá de este acto propiamente brutal y salvaje que se ha cometido en Libia, y tiene que ir a mirar cuáles son los contornos de establecer una referencia, un debate laico y secular en la política internacional. Señor Sala, lo que ha dicho el autor de este video, que además es un hombre israelo-estadounidense, es que él quería mostrar las fallas del Islam en el mundo, y él lamentó la muerte del embajador, pero dice, es que la muerte del embajador fue por un problema de seguridad en la embajada. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo he leído lo que ha dicho el director, que es Sam Basile, y él ha dicho que teóricamente así, en la traducción en inglés, en español era que Estados Unidos ha gastado muchísima plata para poder hacer una guerra en Afganistán y para poder cambiar el mundo. Lo que yo estoy haciendo ahora mismo no es diferente de lo que estaba haciendo Estados Unidos, es solamente otro tipo de guerra, pero ahora mismo lo estoy haciendo, pero es una guerra psicológica, es una guerra con medios de comunicación. El problema es que este señor está hablando por el nombre de Estados Unidos y teóricamente no tiene que ver con Estados Unidos, porque si Estados Unidos estaba metida en una guerra o que se estaba metida en otra, pues eso no tiene que ver con profetas y con lo que está haciendo ahora mismo. También ser israelita en el mundo árabe, esto va a llamar mucha la atención, y esto lo que es capaz de poder atar más olas de violencia, porque el mundo árabe, especialmente los musulmanes, tienen mucha sensibilidad hacia Israel, especialmente ahora, después de las revoluciones y lo que está pasando en el mundo árabe. Así que $5 millones, una guerra psicológica, todas estas declaraciones son capaces de poder atar o poder hacer más violencias y más olas de violencia en Oriente Próximo. Con esto nos vamos a una primera pausa comercial en el programa La Noche. Ya regresamos con nuestro tema de hoy. Un video que critica a Mahoma en Medio Oriente desata el asalto a la embajada estadounidense en Bengasi y provoca la muerte de un diplomático. Seguimos en La Noche. La comunidad internacional rechazó contundentemente los ataques perpetrados en el consulado de Bengasi.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que trabajará con las autoridades libias para llevar ante la justicia a los culpables. Sin embargo, el candidato republicano Mitt Romney cuestionó fuertemente la reacción del gobierno de Estados Unidos, que un día antes, por medio de un comunicado de su embajada en El Cairo, había criticado fuertemente a quienes participaron en la producción de la película La inocencia de los musulmanes. El golpe a la diplomacia estadounidense en Libia provocó fuertes reacciones a nivel mundial. Organismos como Naciones Unidas y la OTAN condenaron los ataques al consulado estadounidense en Bengasi. La ONU rechaza la difamación de la religión en todas sus formas, pero no hay justificación para la violencia como la que ocurrió en Bengasi. El presidente Barack Obama aseguró que habrá justicia por lo ocurrido en Libia. Condeno en los términos más fuertes posibles el indignante y horrible ataque a nuestra delegación. No hay justificación alguna para este tipo de violencia sin sentido, ninguna en lo absoluto. Las declaraciones de Obama contrastan con el comunicado de la Embajada de Egipto, que este 11 de septiembre reaccionó ante las fuertes manifestaciones en El Cairo, que también fueron provocadas por la película La inocencia de los musulmanes. La Embajada de Estados Unidos en Cairo condena los intentos de algunas personas de herir los sentimientos religiosos de los musulmanes. Rechazamos firmemente las acciones de aquellos que abusan del derecho universal de la libertad de expresión y hieren las creencias religiosas de otros. Mientras la Casa Blanca negó haber autorizado la publicación de la misiva, Mitt Romney, contendor republicano de Barack Obama para las próximas elecciones presidenciales, cuestionó la respuesta del gobierno ante los primeros ataques contra la misión diplomática de los Estados Unidos en Medio Oriente. Nunca es demasiado pronto para que el gobierno de Estados Unidos condene los ataques hacia los estadounidenses y para defender nuestros valores. La Casa Blanca dijo que el comunicado no fue emitido por Washington, lo cual es una muestra de las señales confusas que está enviando al mundo. Por su parte, la campaña demócrata criticó al candidato republicano por preocuparse de atacar políticamente al gobierno en momentos en el que el país está lamentando la muerte de 4 de sus funcionarios en el consulado de Bengasi. Estamos sorprendidos que al tiempo que los Estados Unidos de América están afrontando la trágica muerte de uno de sus diplomáticos en Libia, el gobernador Romney decide lanzar un ataque político. En Bogotá, Colombia, señor Carlos Alberto Patiño, experto en Oriente Medio, en este caso hubiera podido pensarse que la reacción del presidente Barack Obama fuera contundente, o sea, penetraron embajadas de los Estados Unidos en otros países, pero justo ha ocurrido en Egipto y en Libia, países que estaban en una transición política apoyados por los Estados Unidos y donde acabaron de ser derrocados regímenes tan fuertes como el de Hosni Mubarak o el de Muammar al-Gaddafi. Y esto ya le está trayendo problemas al presidente Barack Obama. Mandó 50 marines para reforzar la seguridad en la embajada, pero ¿cómo interpretar esta reacción de la Casa Blanca? Pues mire, es que la situación de los Estados Unidos y del presidente Obama frente a lo que ha sucedido en Egipto y en Libia es muy delicado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene que ir con pinzas frente a lo que está pasando en Egipto. El presidente Mohamed Morsi ha empezado a tomar una posición en la que Egipto ha ingresado, por llamarlo de esta manera, a la órbita de los países musulmanes islámicos, al lado de Irán, al lado de Turquía, y ha empezado a generar un cambio de régimen profundo, revolucionario, que va a tener un impacto brutal y muy importante, no solo en el mundo árabe, sino en toda la cuenca del Mediterráneo. Más allá de eso, y aunque Morsi mantiene una relación cordial con los Estados Unidos, y aunque los Estados Unidos ha aprobado una línea de crédito a Egipto, los Estados Unidos no tiene hoy la primacía diplomática ni la influencia que tuvo bajo Mubarak sobre Egipto. Y esto lo ha ido dejando claro Morsi, ha ido estableciendo muy hábilmente los límites de la influencia norteamericana, y además ese acercamiento con Irán pues ha abierto una puerta muy compleja y de muy difícil asimilación, como lo ha planteado también Arabia Saudita. De otra parte, en el caso de Libia, es evidente que los Estados Unidos, si bien mantuvo un contacto con un grupo mayoritario y un grupo importante de los opositores a Gaddafi, en el caso libio, los Estados Unidos no tienen ni el control ni la capacidad, ni siquiera de lejos, una influencia diplomática como la que ha venido construyendo en Egipto. En el caso de Libia, además,
Todavía peor, no se tiene claro quién tiene el control de Libia. No hay un ejército nacional, son milicias las que se mueven de un lado a otro, son milicias incluso tribales y de cada ciudad que se enfrentan de cómo va a quedar constituido el Estado. No es claro quién tiene la capacidad de gobierno y tampoco es claro quién ejerce una capacidad de justicia. No hay entonces propiamente un Estado. No lo había como Muammar Gaddafi, pero tampoco lo hay en una transición. Y esto se venía planteando desde el marco mismo de la guerra.